Pero para entender profundamente qué es lo que acaba de anunciar el gobierno, estamos en el estudio junto al doctor Luis Herrada, jefe de urgencias de la clínica Las Condes. Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en primera instancia le quiero preguntar, ¿qué significa esto de que estamos en transición hasta una etapa 3? Hoy la fase 3 se declara cuando perdemos la trazabilidad de los casos, cuando efectivamente tenemos contagio interno y pacientes diagnosticados de coronavirus que no podemos seguir de dónde vino eso. Que no sabemos de dónde se contagiaron. Exactamente. Cuando hablan de una transición, lo que supongo que debe entender el presidente es que hemos ido creciendo en un número importante y que efectivamente se están estudiando casos y los números o los círculos de contagio han ido creciendo activamente, que fue lo que vimos los últimos 4 o 5 días, donde los casos han ido creciendo de manera exponencial y en las proyecciones, poco menos de 15 días, podríamos llegar a miles de casos de personas infectadas. ¿Qué le parecieron las medidas básicamente que anunció el presidente? Parece ser muy razonable, van a maximizar la capacidad hospitalaria que tiene el país, van a fortalecer la red de urgencia, la red de intensivo, las camas hospitalarias y algo que es tremendamente importante a la hora de tener éxito en esta campaña va a ser que los contagios se den de manera paulatina y eso se logra efectivamente generando medidas de contención, de aislamiento y de cuarentena como país. Y ahí es importante el llamado que el presidente hace en el sentido de que esta es una enfermedad que nos va a afectar como país, que puede generar mortalidad en adultos mayores y que es rol de todos los ciudadanos tener conciencia de las medidas de protección que tenemos que tomar. En la medida que como país actuemos en conjunto y actuemos bien, vamos a tener una campaña de invierno difícil, dura, pero la mortalidad de la enfermedad debería disminuir. Hay que recordar que la mortalidad de esto está muy relacionada a la capacidad que tiene la enfermedad de contagiar activamente y sobrepasar la capacidad hospitalaria y la capacidad de atención del sistema. Con la pandemia no sucedió eso. Con el H1N1 vimos las urgencias tremendamente colapsadas y en el caso nuestro de la clínica recibíamos el doble de pacientes por hora que lo que recibe una urgencia habitual. La urgencia es muy grande, pero a pesar de eso se vio tremendamente congestionada y atochada. Y hoy el temor es que no solo será la urgencia, sino que también la capacidad de los intensivos. Tenemos varias situaciones llamativas que están ocurriendo en las últimas horas. Uno es La Reina, la comuna de La Reina ha declarado emergencia comunal. Son una comuna que tiene gran cantidad de adultos mayor. Son medidas que son adecuadas de tomar. ¿Qué significa que se declare una emergencia de esta naturaleza? Y lo mismo con los colegios. Hoy día el primer colegio ya está en cuarentena de forma completa. ¿Qué deberían hacer esos niños, sus padres, los profesores, en fin, todos los involucrados? Hay medidas de aislamiento domiciliario o intradomiciliario que la OMS ha recomendado claramente. Cuando uno tiene una persona con el coronavirus positivo y que vive dentro de un domicilio, se ha recomendado que ese paciente tenga una habitación propia, en la medida de lo posible, que esté, si no es posible tener una habitación propia, que esté ojalá separado al menos 1 metro de la persona que convive con él, ¿no es cierto?, que esté en la misma cama y ahí habría que usar algún mecanismo tipo mascarilla, ¿ya? Luego, que de la casa se busque a la persona más joven y sana para poder asistir a esta persona durante el día. Se aconseja que a esta persona se le dé instrucción clara desde el punto de vista de las medidas de protección personal muy similares a la que estamos usando los equipos de urgencia hospitalaria. Luego, el lavado de manos es fundamental, todo lo que ha recomendado el Ministerio de Salud, el estornudar en el antebrazo y por supuesto... Y esto de no saludarnos, esto de saludarnos con el codo, porque le voy a contar mi experiencia personal. Ayer estuve justo en reunión de apoderados en el colegio de mi hija y yo traté de no saludar a nadie, pero fue muy difícil. Los chilenos lo interpretamos como falta de cariño, ¿cómo no me va a saludar? El contexto del saludo tiene relación con que el coronavirus se puede transmitir con el contacto. Hay que recordar que esto ha sido un problema de salud que es en evolución. Por lo tanto, nos hemos dado cuenta que los pacientes son incluso contagiosos en un periodo presintomático. Por lo tanto, tiene sentido extremar estas medidas. Pero no hay que perder el foco de que una cosa es el no contacto físico y otra cosa es no perder la amabilidad y la cercanía frente a un saludo, que es importante hoy. Yo diría que también, desde el punto de vista de los equipos sanitarios, no tenemos que perder el foco que estamos tratando personas y si bien no podemos saludar de mano a nuestros pacientes,
tenemos que generar un saludo que el paciente se sienta acogido. Hoy la gente tiene mucho temor de lo que esto pueda generar en su familia. Ahora hay este colegio que está en cuarentena de forma completa, hay un curso completo en otro colegio también de La Reina que está en cuarentena. Muchos de esos niños no tienen el coronavirus, no tienen nada, es una cuarentena preventiva. Esos niños, ¿qué tipo de, cómo se los mantiene en la casa? No pueden salir ni a la esquina, no pueden tener contacto con otros amigos. ¿Cuál es la situación? El problema es justamente ese, que los pacientes contagian en periodo presintomático. Por lo tanto, las cuarentenas deben ser cumplidas de manera estricta. Si tenemos al niño en la casa en cuarentena, lo ideal es que no tenga contacto con otro amigo, porque si ese paciente efectivamente resulta positivo para coronavirus y va a la casa del vecino, se pierde el sentido de la cuarentena, y ahí es donde el personal de salud estamos haciendo un llamado activo a que la ciudadanía sea responsable en esto. Así como debemos notificar obligatoriamente cuando volvemos de un lugar con brote interno como Italia, España, China, Surcorea, debemos cautelar que nuestras familias cumplan esto. Es difícil, sabemos que es complejo, pero es la mejor medida y la medida más barata realmente para lograr el efecto que es que esto no genere mayor mortalidad. ¿Qué pasa con una persona que, por ejemplo, tuvo el coronavirus, se mejoró? Primero, ¿puede volver a contagiarse el coronavirus? ¿Queda inmune? ¿Puede contagiar a otra persona? Ahí eso es una buena pregunta. Cuando uno mira las series de China e incluso en algunos estudios alemanes, tenían pacientes que ellos practicaban, en estudios cerrados, ¿sí?, practicaban el test y aparecía negativo en una primera instancia en pacientes asintomáticos, aparecía positivo cuando ellos hacían síntomas, hasta ahí digamos perfecto, digamos. Luego el paciente dejaban transcurrir 48 horas, volvían a repetir el examen y aparecía negativo nuevamente, y en una cuarta oportunidad volvía a aparecer positivo. Y no existe claridad si efectivamente en esos casos estos pacientes se reinfectaron o el virus efectivamente vuelve a aparecer en algún momento de la enfermedad. Entonces, todavía hay un tremendo desconocimiento en relación a la evolución de este virus. ¿Cómo se comporta? Todavía no sabemos cómo se comporta. Hay que recordar que con la pandemia de H1N1 nos demoramos algunos años también, que era una cosa bastante... tenía un comportamiento más habitual el virus, y nos demoramos años incluso en entender cómo era la evolución de los síntomas. Y es verdad que cuando uno no tiene síntomas y se hace el test, por ejemplo, si cualquiera de nosotros quisiera ir ahora a cualquier clínica y lo pidiera de forma privada y lo tiene que pagar, a lo mejor si no tiene síntomas no sale positivo y a lo mejor igual lo tenemos. Hemos estado justamente esta semana explicándole mucho a nuestros pacientes, y creo que este es el momento también para decirlo públicamente. Cuando uno le practica el test a un asintomático, el rendimiento, la probabilidad de que eso te diagnostique es menor al 1%. Por lo tanto, altamente probable que salga negativo y genere una falsa seguridad en la persona. Es decir, yo voy a decir, mire, usted sabe que su test está negativo, vaya, y ese paciente puede tener efectivamente coronavirus. Por lo tanto, el test nos ayuda mucho cuando está positivo. Y el valor del test en el tiempo, va a llegar un momento en que vamos a estar básicamente todos contagiados. Va a llegar un punto de equilibrio donde es muy probable, tal cual como sucedió con el H1N1, de que el diagnóstico de esta enfermedad termine siendo clínico. Ya. ¿Y qué pasa con las personas que el presidente acaba de decir que quiere ampliar, ¿no?, la cantidad de diagnósticos, de test de diagnóstico? Yo no sé si hay un número suficiente de test. Dijo que va a ser gratis para FONASA, no así para la gente que tiene seguro privado. ¿Cuánto vale el test? ¿Está disponible? Es importante que el número de test debe estar relacionado, porque realmente para quién necesitamos el test es para aquellos pacientes que evolucionen con cuadro respiratorio hacia la neumonía grave, para determinar efectivamente si estas neumonías graves son por coronavirus. ¿Por qué? Porque debemos establecer, ¿no es cierto?, terapias habituales para una neumonía por una bacteria, y el coronavirus sabemos que en este momento no tiene terapia y las terapias son de soporte y tenemos que prepararnos para eso. Luego, en relación al hecho del valor del test, la verdad es que ha sido un tema durante esta semana, un tema que todavía sigue siendo algo controversial. El test tiene un costo económico relacionado a lo que genera hacer el test, y entiendo que las clínicas están en este momento en proceso de evaluación de cómo se va a homologar esto a través de FONASA,
y es una noticia que se va a desarrollar probablemente ahora durante la semana. Y por último, doctor, usted que es experto en urgencias, si fuera por usted, ¿cree que debería aumentarse todo lo que es cuarentena, de empezar a cerrar ya de frentón colegio y todo, adelantar aquello o no? Esto es algo en evolución y tiene una cabeza en este momento que es el Ministerio de Salud. Nosotros reportamos continuamente a la Seremi y me parece que hasta ahora las medidas han sido adecuadas y han sido paulatinas. Muy bien. Lo cual invita a pensar de que si logramos generar y hacer bien las cosas, deberíamos andar bien. Muy bien, muchas gracias, doctor, Gracias a usted. por haber conversado esta noche con nosotros, el doctor Luis Herrada, de Urgencias de la Clínica Las Condes.